que Él es que hace posible que estemos juntos todavía a esta altura, en esta plataforma. Es decir, que se haga la voluntad del Señor en todo. Nosotros estamos llamados a ser instrumento de Dios en todas las cosas que hacemos. Amado, bien importante en estos tiempos, decía alguien que encontrar una mujer honesta, cristiana, auténtica en estos tiempos, se hace un poco difícil. Y hay mujeres que quizás dicen encontrar un hombre honesto, serio, que reúna las condiciones, pues en estos tiempos se hace difícil porque las profecías se están cumpliendo, que el amor de muchos se enfriará, es decir, que esto se está dando por toda parte del mundo. Yo quiero tratar un tema muy importante, yo quiero que todos pongamos atención, titulado Cristianismo Real. Hay una gran escasez sencillamente de un cristianismo, amado, conforme a las Santas Escrituras. Nosotros, si nos ponemos a hojear la Biblia, yo mismo a veces me siento medio asustado cuando contemplo principalmente Mateo capítulo 5, versículo 3, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cada vez que yo me analizo un poquito mi vida con referencia a este versículo, me asusto delante de la presencia del Señor. Hay que aterrizar ahí. Nosotros queremos enfocar alrededor de 5 llamados cristianismos que se dicen que son cristianos, pero vamos a debatir conforme a las Santas Escrituras que no aparecen por parte en ella. Aunque se adjudican el nombre cristiano, lo afirman y creen que se van a salvar, pues la realidad conforme a las Santas Escrituras, pues no aparecen. El primer llamado cristianismo que encontramos es el cristianismo humanista. Es lo que usted llama los filántropos, aquellos que creen que con servir al prójimo y con servirse unos con otros, esto significa ser cristiano. Muchos de ellos dicen que el cristianismo se basa en servir unos con otros aquí terrenalmente. Muchos de ellos no creen en Dios, simplemente creen en lo humano, en que el humano tiene que ayudarse, que tiene que protegerse. Aquí incluso dicen que el planeta le pertenece a ellos, es algo de ellos. Este cristianismo, amado mío, que se basa en lo humano, pues la Biblia lo contrarresta. Está bien que es necesario que nosotros nos sirvamos uno con otro, pero el cristianismo real se va más allá. Por ejemplo, tenemos el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Conocemos que Cornelio era un filántropo, es decir, que era una persona que según él creía en Dios, oraba a Dios siempre, tenía favor con el pueblo, hacía muchos bienes. Su limón había llegado ante la presencia del Señor, Dios había abierto esto, pero Cornelio no estaba completo, aunque el pueblo lo amaba y veía que eran unas personas que le gustaba ayudar al prójimo. La realidad es que para Dios Cornelio no estaba completo. Le apareció el ángel en el sueño y le afirmó que sus oraciones habían llegado ante la presencia de Dios y que tenía que mandar a buscar al apóstol Pedro, que estaba en un lugar allá de cierto Simón Curtidor, y que él le iba a decir lo que era necesario que hiciese. Amado, pues así mismo también sucedió con Pedro. A Pedro se le avisó que tenía que ir a casa de Cornelio, porque nosotros conocemos que entre los judíos y los gentiles, Cornelio era un centurión de la compañía llamada la italiana, y era un gentil. Y entre los gentiles y los judíos había división. Pero entonces el Espíritu Santo le concientizó a Pedro acerca de la encomienda. Cuando Pedro llegó ante Cornelio, pues Cornelio se le postró, Pedro levantó. Y ahí para adelante, entonces Pedro le predicó el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo. Cornelio entonces aceptó a Jesucristo. Él dice que fue bautizado con todo lo suyo y recibió al Espíritu Santo. Es decir, que no era suficiente entonces con este tipo de formación humanista, es decir, con ayudar simplemente al prójimo. Cornelio tuvo que someterse al Señor Jesucristo. Entonces, después que se sometió al Señor Jesucristo y fue bautizado, entonces podía decir que era cristiano y que era salvo. Así que según el relato de Cornelio, contrarresta el tipo de cristianismo que solamente se basa en ayudar al prójimo. Aunque el cristianismo real ayuda al prójimo, pero no es suficiente el usted ayudar al prójimo
carnalmente, sus situaciones materiales. ¿Sabe que tenemos el caso del Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, donde grandes multitudes le seguían porque Jesús curaba las enfermedades y daba comida a cientos y cientos de personas? Pero la realidad es que todo este murmullo de personas le estaban siguiendo. En el versículo 25, pues Jesús lo paró y le dijo: ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. El verso 27 le dice: trabajen, pero no por la comida que perece. Es decir, que hay que tener cuidado con el cristianismo, el llamado cristianismo que se basa en lo humano, que se basa solamente en ayudarse materialmente, no tiene ningún respeto hacia lo espiritual, hacia lo que es el Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que irse al otro lado del mar, porque las personas simplemente le estaban siguiendo por los asuntos materiales. Este llamado cristianismo solamente se basa en los asuntos materiales y no en lo espiritual y no en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un cristianismo falso. Otro cristianismo que tenemos es el cristianismo placentero, o sea, llamado cristianismo. El placentero, que simplemente es por placer. Algunos que miran y dicen: bueno, a mí no me gusta esa iglesia. Esa iglesia no me pone a mí a disfrutar, a sentir. Yo quiero algo de sentimiento, algo que me plazca. No siento deseo de ir a esa iglesia. Porque en esa iglesia no hay instrumentos musicales, porque en esa iglesia no se canta bien y es como muertos esa iglesia. Bueno, a mí me han dicho eso, con referencia a la iglesia de Cristo, que nosotros somos como muertos, según ellos, que ellos quieren una iglesia que les plazca, que le llegue, que lo haga dar brinco y sentirse con placer, un sentimiento. Entonces este cristianismo, amado mío, nosotros lo combatimos, que Jesús habla en Lucas capítulo 9, versículo 23, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristianismo real no se basa en placer, sino se basa en seguir al Señor Jesucristo. Sencillamente, lo que Cristo dice, eso nosotros tenemos que hacer, no nos guste o no guste. Bueno es que nos guste. Amén. Se basa en una cruz, es decir, seguir lo que Cristo dice implica llevar una cruz, y esta cruz implica negarnos. Cuando nos negamos a nosotros mismos, entonces no somos nosotros. Según Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo dijo allí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que una negación del yo y un seguimiento al Señor Jesucristo no es simplemente algo que nos plazca, es algo que le plazca al Señor Jesucristo, que le guste al Señor Jesucristo. Ahí es que tenemos nosotros que encajarnos. Si a Jesús le place, pues creo que si usted es cristiano, tiene que placerlo. Es decir, que el cristiano yoísta, el cristianismo yoísta, que busca complacerse, no aparece realmente como cristianismo real. Esto es un cristianismo falso, combatido por la Santa Escritura. Tenemos el otro cristianismo denominacional. Este cristianismo se basa, por eso que estamos hablando, para que definamos claro, cristianismo falso, amado. Hablamos de cristianismo, pero un cristianismo falso. Esto se basa en que todas las iglesias están correctas. Es decir, si usted pertenece a la iglesia pentecostal, ellos dicen que esa iglesia está correcta, que la evangélica está correcta, que la testigo de Jehová está correcta, que los mormones están correctos, que la iglesia de Cristo está correcta. Es decir, que es un cristianismo que se reúne en cualquiera de la congregación e enfocan que todas las iglesias están correctas. En Estados Unidos este cristianismo ha crecido muchísimo, amado mío, allí en Estados Unidos, porque esto es cómodo. Esto es cómodo porque cuando usted se congrega cuando usted quiera y usted se congrega en cualquier congregación, la realidad es que esto es cómodo. Lo primero para debatir este tipo de cristianismo, que usted entiende que todas las iglesias están correctas y que usted se puede reunir en cualquier congregación, un cristianismo cómodo, esto no le da importancia a lo que es la organización de la iglesia. Nosotros conocemos claramente que la iglesia bíblica es una iglesia organizada, según Hechos capítulo 20, versículo 28, donde Pablo dijo: mirad por ustedes mismos, por todo el rebaño que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó a precio de sangre. Sí, conocemos claramente que la iglesia en el primer siglo estaba organizada, con sus ancianos, con sus diáconos y sus evangelistas. Y la iglesia entonces, que no estaba organizada, según Tito capítulo 1, versículo 5, se le mandó
fuertemente a que se organizara. Un mandato del Espíritu Santo. Imagínense que por eso yo me quejo hoy en día, como la mayoría de iglesias aquí en República Dominicana no están organizadas. Si la iglesia en el primer siglo, cuando inició y Pedro era un anciano, estaba organizada, yo no entiendo, hermanos, yo no entiendo, yo no comprendo cómo nosotros no hemos ido ahí basándonos en ese cristianismo real que implica que la iglesia sea organizada. Entonces, los que se reúnen en cualquier congregación, dígame usted, cuando hay unos cuantos ancianos y diáconos evangelistas que están trabajando en una iglesia local, entonces usted se reúne en cualquier congregación, entonces, ¿qué tipo de dominio van a tener esos ancianos de esa congregación? Porque llegó usted hoy y mañana usted se va a otra congregación. O sea que este tipo de cristianismo hace posible que los ancianos tengan control en el rebaño, no tengan control. Nosotros conocemos claramente que las iglesias operaban en el primer siglo con locales en diferentes lugares. Tenemos las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de Sardis, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia. Así que estas iglesias operaban en diferentes lugares con sus ancianos, con sus diáconos y con sus evangelistas. Entonces el miembro tenía que pertenecer a esta iglesia, a una de estas congregaciones. O sea, no podían pertenecer a todo al mismo tiempo. Claro que podían hacer actividades todos juntos en un tiempo, pero la iglesia en esos tiempos operaban locales. Entonces los ancianos tenían cobertura con un grupo. Ese grupo tenía que reunir condiciones y someterse a estos ancianos. Entonces este cristianismo falso lo que busca es la comodidad. Sencillamente yo no tengo responsabilidad con ninguno y participo cuando yo quiero. No tiene ningún anciano que llamarme, ningún ministro que llamarme ni nada. Y yo vivo la vida alegre, la vida libre completamente. Estoy hablando que esto es peligroso, amados míos. O nosotros decimos, y además también, aparte de esta posición, este cristianismo que es tan falso, no le da importancia a lo que es la doctrina. Porque conocemos claramente que la doctrina tiene importancia. El cristianismo real le da importancia a la doctrina de Jesucristo, porque la doctrina de Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, a usted decir que todas las iglesias son iguales, entonces usted está violando, porque muchas iglesias están violando la doctrina de Jesucristo. Y esto lo conocemos en la iglesia de Cristo. Y una de las iglesias más auténticas por todo el mundo se llama la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tratamos de respetar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este cristianismo, dicen ellos que están en lo correcto, entonces violan la doctrina auténtica, que es que en esta doctrina nos basamos para decir que muchos religiosos están mal y se lo probamos conforme a la Santa Escritura. Es decir, por muchas cosas interesantes comprendemos que este cristianismo denominacional es falso. Otro cristianismo también, o llamado cristianismo, definimos siempre estas palabritas para que nos demos cuenta, porque le estamos llamando cristianismo solamente que es falso, es el cristianismo ñoño. El ñoño aparece y fuertemente dentro de, muchas veces, de la iglesia de Cristo. Estos ñoños quieren que las cosas funcionen conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Si las cosas no se hacen conforme a lo que ellos piensan, pues es un problema. Fácilmente se van de la iglesia. Si el pastor está exhortando la palabra, pues ya ellos creen que para ellos directamente. Y fácilmente al final pueden murmurar el pastor sin respeto y sin nada. Y dicen que el pastor le dio el mensaje a él. Sencillamente el Espíritu Santo utilizó al pastor y no solamente a él le dio, sino a todo aquel que tenga el pecado. Pero el ñoño no entiende eso. El ñoño entiende que la iglesia tiene que regirse conforme a lo que él piensa. Y cuando no se rige así de esta naturaleza, pues se siente mal y se va y muchas veces hace escándalo. El ñoño tiene que entender que a la iglesia se va a adorar al Señor Jesucristo. El ñoño va a ser juzgado fuertemente en el día final, porque una de las personas que le ha hecho más daño a las iglesias es el ñoño. Porque el ñoño quiere tomar el control dentro de la iglesia. Y el control, amados, dentro de la iglesia real, lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Así que todo el que está ahí tiene que estar por debajo del Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo real. Así que el ñoño hace una burla completamente de esta posición y quiere que le complazcan en todo. Por eso el texto que tenemos para combatir el cristianismo ñoño es Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. El ñoño tiene que entender que al que tiene que servir es al Señor.
Cuando usted no es ñoño, si el pastor habló mal de usted, usted glorifica a Dios. Si cuando usted no es ñoño, si está lloviendo, usted coge una sombrilla y se va para la iglesia, si no está enfermo. Si usted no es ñoño y están hablando mal de usted lo que glorifica a Dios y trata de reconciliar su vida con los hermanos. Amén. Aunque el mensaje le dé a usted fuertemente, usted lo que hace es que glorifica a Dios cuando usted no es ñoño. Pero que entonces el ñoño es lo diferente que hace. Todo le molesta, hasta que guiñe un ojo, ya él piensa que es de él esa postura. Es decir, que los ñoños hacen un terrible mal a la iglesia, no permiten y glorifiquen a Dios y no permite tampoco que las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios, sino que quiere ser el ojo central dentro de la congregación. Hay muchos ñoños. Hay que tener cuidado con este tipo de cristianismo, el cristianismo ñoño. Otro cristianismo también muy peligroso, amados míos, es el cristianismo liberal. El liberal. O sea que, bueno, esto lo vemos en el mundo. Gracias a Dios, en la iglesia de Cristo, estamos todavía respetando el patrón bíblico, amados míos. Hay muchos que quizás, o algunos se han fugado. Pero este cristianismo liberal consiste en que en la iglesia se puede hacer de todo. En que usted puede bailar, usted puede ser cristiano según ellos, y usted tocar un merengue o una bachata, y no hay problema con eso. Dios es amor. Ahí entran los homosexuales. No hay problema con eso porque Dios nos ama. Y a veces dicen los homosexuales que nosotros somos lo terrible porque Dios es amor. Y somos nosotros los contradictorios. Somos nosotros los que actuamos incorrectamente. Ellos actúan bien porque ellos se van a salvar, porque ellos aman a Dios y Dios les ama también. Es decir, que ahí entran en este cristianismo liberal. Incluso muchos homosexuales y lesbianas dicen que son cristianos, amados míos. ¿Me entienden? Y esto es peligroso completamente. Es decir, que el cristianismo liberal es terrible completamente. Hay muchas iglesias que tratando de abarcar a la gente, e incluso, déjeme decirle, llamada Iglesia de Cristo también, tratando de complacer a la gente, pues le han hecho muchas clases de cosas, películas en lo que es la adoración, óigame, película en lo que es la adoración, pantomimia, chiste, cuentos, tratando de que las cosas deben de mejorar según ellos, porque la gente se está yendo de las iglesias o no están perseverando en la iglesia, porque usted no le da un atractivo. Este tipo de ministros lo que están buscando es sencillamente complacer a la gente. Y este tipo de ministros están violando, porque, amados míos, cuando a la iglesia se va para complacer a la gente, para complacer a los hermanos, a la iglesia vamos para complacer a Dios. A la iglesia vamos a complacer al Señor Jesucristo. La base principal de la adoración se llama Jehová. Amén. Se llama el Señor. A la iglesia no vamos para complacer a nadie. Si usted va a la iglesia a complacer a la gente o los ministros proyectan esta imagen, la realidad es que es un cristianismo falso. ¿Por qué? Porque el cristianismo real complace a Dios en primer lugar. Amén. En todos los sentidos. Es decir, el cristianismo liberal, amado, no se encuentra en la Biblia. Nosotros conocemos claramente el cristianismo real, en la vida de los primeros cristianos, lo que pasaron estos hombres y estas mujeres por servir a Dios. Hoy en día tenemos demasiada liberación en cuanto a muchos que dicen que son cristianos, inventando cosas y aún conociendo lo que dice allá Levítico capítulo 10, con referencia a Nadab y Abiú, por estar inventando en la adoración lo que le sucedió. Y es un precedente que a través de los tiempos nos muestra que la adoración es algo serio ante la presencia del Señor. Pero aún ellos teniendo este conocimiento, como quiera, implantan el cristianismo liberal, el cual la Biblia no lo apoya por parte. Este cristianismo es un cristianismo falso, amados míos, el cristianismo liberal. Tenemos también el cristianismo de no sufrir, de no sufrir. O sea, el llamado cristianismo que dice que ya Jesucristo pagó en la cruz y ya el sufrimiento Jesús lo pagó. Es decir, que nosotros no tenemos que sufrir. Nosotros los cristianos no estamos llamados a tener ningún tipo de problemas.
Ese cristianismo, podemos decir, bueno, ahí se incluye también el evangelismo social. Es decir, que se proyecta más a lo social que a lo espiritual, que hablan acerca del dinero, que van a ser prosperados, que no van a tener problemas de salud, que Dios les va a bendecir, que todo lo que hablan es de finanzas, que si usted da X dinero, pues Dios le va a dar suficiente, que Dios le va a sanar y que usted no va a ningún tipo de problemas. Un cristianismo completamente fuera del cristianismo real, amados míos. Este cristianismo no aparece en las Santas Escrituras, proyecta una imagen de bienestar material al ser humano, de dinero al ser humano, y le enfocan esta posición y lo envuelven a las personas en esta posición, y las personas se dejan engañar por esta posición. Tenemos que tener cuidado, amados míos. El cristianismo real es un cristianismo que nosotros comprendemos que tenemos que pasar vicisitudes para ser cristianos, porque los problemas, amados míos, nos ayudan a ser mejores cristianos. Tenemos el problema del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Es decir, que combate completamente este tipo de cristianismo, porque Pablo era un apóstol y tenía el don de sanidad, amados míos. Sin embargo, Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara este aguijón, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si el cristianismo no implica sufrir, ¿por qué sufrió Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué sufrió también Timoteo con una enfermedad en su estómago? Claro, posiblemente Timoteo quería que se le resolviera ese problema, pero no se le resolvió. Timoteo sufría de frecuentes enfermedades estomacales. Epafrodito también sufrió muchísimo en esos tiempos y no fue sanado. A lo último fue que vino la sanidad de parte de Dios, ya al borde de la muerte, un compañero de Pablo y de Timoteo. Y la vida de los primeros cristianos los tenemos allí, un legado de sufrimiento y de gloria, de sufrimiento y de gloria. Y tenemos en el Antiguo Testamento también los patriarcas, los hombres de Dios que pasaron por este planeta Tierra, pasando vicisitudes, pero también glorificando el nombre de Dios y Dios bendiciéndoles, amados míos. Así que el paso de los hombres de Dios por este planeta Tierra ha sido de problemas, pero también de bendición. Y al final de la jornada tendremos la bendición absoluta de la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, que este tipo de cristianismo, amado, no aparece en las Santas Escrituras. El pare de sufrir. Mientras tanto estemos en esta vida, no solamente ellos que creen en que no van a tener problemas, sino todos los que estamos en este planeta Tierra vamos a tener dificultades. Entonces caemos en lo último, al cristianismo real. ¿Cuál es el cristianismo real? De todo este cristianismo, amado, nosotros estamos llamados a estudiarlo, o sea, que se llaman cristianos. Estamos llamados a estudiarlo y a combatirlo y a no parecernos a ellos, sino buscar la manera de, entre todos estos tipos de errores y falsedades que existen, ser cristianos auténticos. Yo creo, amado mío, que en medio del desierto hay un oasis de agua fresca. Y yo creo que en medio de un pantano existe una flor hermosa. Yo creo que en medio de todas estas falsedades existimos los cristianos, no perfectos, pero vamos hacia la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El cristianismo real se basa en Jesucristo como el principal eje fundamental. Jesús habló en Juan capítulo 8, versículo 24, de modo que si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que no es Buda, que no es Mahoma, es Jesucristo. Ese es el cristianismo real. En Juan 14, 6, Jesús dijo allí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el principal se llama Jesucristo. Somos cristianos porque seguimos las pisadas del Señor Jesucristo. No solamente seguir a Jesucristo como Dios, como poderoso, como Señor, sino que Jesús ha dejado un cuerpo de doctrina que nosotros tenemos que respetar, que aquí es que nosotros desenmascaramos a todos los llamados cristianos. Amén. Jesús habló en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien me juzgue. La palabra que yo he hablado, ella juzgará en el día postrero. Es decir, que el separar a Jesús de su palabra, esto es errado. Hermanos, esto no está correcto. Jesús es parte de su palabra. Jesús ya habló su palabra
cuando irrespetamos la palabra de Jesucristo, según Juan 12:48, el texto que citamos, estamos irrespetando al mismo Jesucristo. Es decir, que la mayoría de religiosos están irrespetando lo que Jesús dice. Esa es la realidad. Entonces, el cristianismo real se basa en un conformismo, en un respeto, en una admiración de lo que Jesús dice a través de su palabra, creyendo en Él, cambiando de vida y bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando, según Hechos 2, verso 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí la importancia, amado, de nosotros mantenernos en la oración, mantenernos congregándonos, porque es un mandamiento del Señor, según Hechos 10, versículo 25, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vean que el día se acerca. Si el cristianismo real se congrega, y se congrega en una iglesia local, para entonces reunir condiciones en esa iglesia local, como participando de la comunión, ¿verdad?, del pan, participando de la ofrenda voluntaria cada primer día de la semana, ayudándose unos con otros y perseverando en la doctrina en esa iglesia local, respetando a los ancianos, porque así es que está establecido en las Santas Escrituras y debe ser así hasta que Jesucristo venga. Es necesario, amado, que nosotros nos profundicemos, porque también habla de un cambio, que debemos de ir cambiando nuestra vida, mejorando nuestra vida en todo sentido. El que mentía ya no puede mentir más. Si usted no puede ser un hábito de la mentira, si usted es un cristiano real, debemos de amar a nuestras esposas como esposos que somos. Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Ahí está la realidad del cristianismo real para el hogar, o sea, el plan de Dios con referencia al hogar. El esposo debe amar a su esposa, la esposa debe respetar al esposo, los hijos también tienen que honrar a padre y madre, tenemos que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está en Efesios capítulo 5 el plan de Dios para el hogar. Es decir, el cristianismo real se va sometiendo a estas directrices y cada día busca la manera de parecerse más al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque sigue al Señor Jesucristo. En conclusión, la vida de los primeros cristianos, amado, nosotros la conocemos todos. Nosotros conocemos lo que pasaron estas personas por su Dios. Todos conocemos a lo que se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. No es que usted diga que usted es cristiano, hermanos, es que mostremos realmente que nosotros somos cristianos. En las palabras, en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de trabajar. Que asimilemos el cristianismo del primer siglo. No le estoy hablando de perfección, porque nosotros no somos perfectos ninguno. Pero sí, amado, nosotros tenemos un amor grande hacia Dios, hacia Cristo. Y por este amor grande que tenemos hacia el Señor Jesucristo, esto hace posible que vayamos mejorando nuestra vida, cambiando nuestra vida y que seamos diferentes a las personas del mundo. El cristianismo real se basa en una diferencia en lo que son el mundo y lo que somos nosotros. Si no hay una diferencia en lo que es el mundo y lo que somos nosotros, entonces no es cristianismo real. Por eso que le digo que estos cristianismos que he mencionado son cristianismos falsos, porque más se parecen al mundo que a la iglesia del primer siglo, que a la iglesia del Señor. Amados, retornemos al cristianismo real, retornemos a las Santas Escrituras, retornemos a lo que Jesús nos dice. Que Dios nos ayude a que este tema haya llegado a sus corazones, ¿verdad? Porque lo hacemos con el alma, con ese objetivo, de que busquemos cada día más parecernos al Señor Jesucristo y salgamos de cualquier cristianismo falso que nosotros podamos entender que es falso y seamos humildes ante la presencia de Dios. Muchísimas gracias, amado, por darme esta oportunidad y que Dios le bendiga a todos. Amén.